un video antes de comenzar el servicio y siento en mi corazón la necesidad de que lo pongamos otra vez para que todos los que estemos aquí lo veamos, porque vamos a hablar precisamente de ese nombre de Jesús. Pero mientras lo ubican, ¿cuántos saben que el domingo tenemos un servicio de resurrección al amanecer? Bueno, todos los que quieran reservar el desayuno con Inés pueden apartar el desayuno. El desayuno vale 6,000 pesos. Entonces, para que en el hotel vayan haciendo la reserva para el mismo. Entonces, para que sepan todos los que quieran desayunar ese día allá. Y los que no saben, ahorita vamos a dar el anuncio de dónde es la dirección y a qué hora es el servicio. Es a las 6:30 de la mañana el domingo en el centro. 6:15, dicen ahorita, 6:15. El viernes, este viernes, bueno, mañana jueves no hay actividades en la iglesia, que normalmente hacemos grupo de hombres y de mujeres. Pero el viernes vamos a tener un servicio, como es costumbre aquí en la iglesia, en conmemoración a la muerte de Jesús en la cruz, a las 6:30 de la tarde. Mañana vamos a compartir Santa Cena también. Entonces, cordialmente todos invitados para mañana, para el viernes a las 6:30 de la tarde, servicio en conmemoración a la muerte de Jesús en la cruz. Esos son los dos anuncios que tenemos para lo que resta de esta semana. Ya después, en la otra semana, ya entramos con las actividades normales que tenemos en la iglesia. Los miércoles, todos sabemos que estamos estudiando los nombres de Dios. Hoy vamos a estudiar 3 nombres. Uno Jesús, otro Cristo y otro Emanuel. Por eso, ahora que Alex coordina ya con Vane, para que veamos un video que vimos al principio que se demora, Alex, sí. Bueno, más tardecito, bueno, listo. Entonces, mientras tanto vamos a orar. Vamos a orar para darle inicio al servicio. Padre, te alabamos, Señor. Gracias porque tú eres ese Dios santo, santo, santo Dios. Ese Dios que habitas en las alturas, en lo sublime y en la santidad. Pero también dice tu palabra que habitas con el quebrantado de espíritu, el humilde de corazón y ante todo aquel que tiembla ante tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Dios. Y aquí hay un pueblo que te alaba, un pueblo que te bendice, un pueblo que te exalta y que te reconoce como Dios. Te reconoce como el Creador. Te reconocemos, Dios Todopoderoso, como nuestro todo, Señor. El Dios que estás en control total y absoluto de todas las cosas que suceden en este universo, Dios. Que todo lo que tú quieras hacer, Dios, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo haces, Señor. Porque tú eres soberano y eres todopoderoso, Señor. Y te es lícito hacer con tu creación lo que a ti bien te parezca, Dios. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que nos diste en Jesucristo, Dios. Gracias, Padre, por este privilegio y este honor que tenemos nosotros hoy como hijos tuyos, de levantar, Señor, una alabanza a ti, Señor, de levantar un clamor a ti, Dios. Gracias, Padre, porque hoy, Dios Todopoderoso, es un día que tú has preparado para que en tu presencia nos deleitemos, Señor. Como dice tu palabra, que en tu presencia hay delicias para siempre, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta noche, y te pedimos para que tu palabra hoy sea viva, eficaz y más cortante de que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir nuestras almas, nuestros espíritus, nuestros tuétanos, nuestras coyunturas, que discierna toda intención de nuestra mente y de nuestro corazón, Dios. Que tu palabra actúe en nosotros los creyentes, porque ella tiene ese poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, Dios. Gracias, Padre, te pedimos para que seamos buena tierra, donde la semilla de que tu palabra sea sembrada nunca vuelva vacía y produzca fruto de justicia en nuestras vidas al 100 por 1, Dios.
Gracias, Padre, te pido para que coloques un carbón encendido en mi boca y en mis labios, así como hiciste con Isaías, Dios, para que yo solamente hable tu palabra, Dios. Tu palabra de la sabiduría tuya que viene de lo alto, la pura, la pacífica, la amable y la benigna, Señor. Que no haya sabiduría humana, Señor, ni terrenal ni animal, Señor, sino tu sabiduría, Dios. Y si hay algo, Padre Santo, que yo diga que no esté conforme a tu palabra, a tu sana doctrina, Señor, que mis hermanos y mis consiervos lo olviden, Dios. Gracias, Padre, nos abandonamos en ti, creyendo y sabiendo que todo lo que tú haces es bueno y en gran manera, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Sígale, ya ponemos el video. Bueno, listo, vamos a colocar el video que me parece que es espectacular para lo que el tema que vamos a tratar hoy. Andrés, ¿cómo anda? Bienvenido, mi hermano. Nada. Bueno, vamos a ir y cuando lo tengamos lo vemos. Jesús, Emanuel, Cristo. Ustedes saben que todos los miércoles estamos estudiando los nombres de Dios. Ya este es el cuarto miércoles de la serie de los nombres de Dios. Me tocó en el orden tocar sobre los nombres de Jesús, y que bendito sea Dios que precisamente en Semana Santa, precisamente en el tiempo que vamos a conmemorar en todo el mundo, para los que crean o no crean, en todo el mundo, hoy o en esta semana se habla de la obra de Jesús en la cruz. Aún los ateos se benefician de la Semana Santa. ¿Por qué? No creen en Jesús, pero se benefician de la Semana Santa por la obra de Jesús. Entonces es algo extraordinario y maravilloso como Jesús, el hombre que partió la historia como la conocemos cronológicamente en dos. Y ese Jesús, todos nosotros como cristianos tenemos la certeza y la convicción por el Espíritu Santo de la existencia de ese hombre. Más aún en los anales de la historia, en el Imperio Romano, hay referencias de que en la región que ellos conocían como Palestina, que es Israel, el territorio en el cual hoy está Israel, decían que había un hombre que hacía milagros que se llamaba Jesús. Inclusive en los archivos del emperador de Roma en aquel entonces había referencia a que existió un hombre que hacía milagros que se llamaba Jesús. Josefo, historiador judío, escribió unos libros que se llaman Antigüedades 1 y Antigüedades 2. Ese Josefo, que no era cristiano, dentro de sus todo lo que él escribió, relató eventos de la vida de Jesús y de la iglesia, de los cristianos, y de la obra de los cristianos. En que aún el mundo secular no puede negar la existencia de ese personaje que se llamó Jesús. Para nosotros los cristianos, con mucha más razón, tenemos la revelación por el Espíritu Santo que Dios nos dejó en la Biblia de Jesús, que es mucho más allá de lo que el mundo secular puede llegar a entender con su mente natural, porque dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, que solamente por el Espíritu lo podemos hacer. Pues nosotros hoy, gracias a Dios, por el Espíritu Santo podemos tener la revelación bíblica de quién es Jesús. Y el versículo del cuarto evangelio, el primer versículo,
que muchos cristianos no lo sabemos de memoria. Vayamos a Juan 1:1. Juan 1:1. Los que no tienen Biblia, perdonen la molestia, pero los que no tienen Biblia, levanten por favor la mano. Acá Julio nos hace el favor y también J de pasársela a quienes no la tengan. Juan 1. No está de más decir que si no tienes Biblia, puedes hacer esta Biblia tuya, te la puedes llevar, porque lo importante es que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Quien no tenga Biblia en su casa puede llevarse la que le hemos entregado. Claro, si no tienes te la llevas. Entonces Juan 1:1. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el primer versículo revelado de la Biblia. Y este versículo no está en Génesis, pero es el donde verdaderamente comienza la Biblia, en la revelación de Dios a la humanidad. Y desde un principio, ya la palabra de Dios nos dice quién era Jesús y desde cuándo estaba Jesús. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 2 dice, y este era en el principio con Dios. Así que la palabra de Dios está hablando de dos principios. Un principio en la eternidad, que está en el versículo 1, en el cual ya hacía referencia a que Jesús existía y Jesús era. Y en el versículo 2, ¿y quién Jesús era? Y en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿En cuál principio? En el principio de Génesis 1:1. En Génesis 1:1 la palabra comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si acomodamos el versículo 1 de Juan con el versículo 1 de Génesis, nos damos cuenta de que en el versículo 1 de Génesis, cuando hablan en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaban incluyendo a Jesús, estaban incluyendo al verbo. Y por eso en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por eso en el versículo 3 de Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo de Génesis 1:1. Ahí cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la revelación que nosotros tenemos por el Espíritu Santo, podemos llegar a entender que se está refiriendo en Génesis 1:1, desde el principio la palabra de Dios se está refiriendo a Jesús. Los cristianos podemos tener esa capacidad de entender eso por la gracia de Dios. Versículo 3 de Juan 3, todas las cosas de Juan 1:3, de Juan 1, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya nosotros sabemos desde cuándo, desde dónde está Jesús. Y una definición de Dios que ha sido la más espectacular que he escuchado en mi vida. Y yo dije, Señor, verdaderamente tú eres tremendo. Dice, aquel que por sí solo existe y en todo es autosuficiente. Aquel que por sí solo existe y en todo es autosuficiente. Eso significa lo que Dios se le reveló a Moisés. Yo soy el que soy. He estado siempre y no necesito de nadie. Dios, en su condición de Dios, es soberano, todopoderoso y independiente e individual de todo lo creado. Y ese Dios, de acuerdo a Hebreos 11,
Vayamos a Hebreos 11. En Hebreos 11 nos dice cómo fue la creación del principio, para que nosotros nos demos cuenta desde dónde Jesús estaba actuando. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya el mundo espiritual estaba, pero no se veía. Pero lo que hoy se ve, que no se veía, Dios lo sacó a la realidad que nosotros podemos ver y que podemos palpar por la palabra. ¿Por qué palabra? Por el verbo. El verbo que creó todas las cosas. Ahí mismo en Hebreos 11, en Hebreos 1, versículo 1 y 2. Ahí nos va a dar una referencia desde cuándo estaba Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, se estaba refiriendo a los patriarcas y a todo el Israel antiguo, del Antiguo Testamento. Entonces miren lo que dice en el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿quién fue el creador de todo lo que hiciste? Jesús. Jesús. Desde antes de que el universo fuera como nosotros lo vemos, ya Jesús era. Y hay algo tremendo con relación a Jesús. En Colosenses 1, en el versículo 15 de Colosenses 1, después de Filipenses, después de Gálatas, Nuevo Testamento.
Cuando la humanidad desobedeció a Dios, todos sabemos que fue mediante engaño, mediante un engaño. Y Dios, después de que juzgó al hombre, a la mujer y a la serpiente en Génesis 3, Él ha podido destruir a la serpiente en el mismo acto. Él es todopoderoso, lo ha podido hacer. Pero quien fue engañado fue un ser humano. Quien fue derrotado en el huerto del Edén fue un hombre. Entonces, Dios en su justicia, porque Dios es justo, para equiparar las fuerzas, también por medio de un hombre tenía que derrotar a la serpiente. Era en alguien en iguales características y condiciones. Dios en su condición espiritual lo pudo haber hecho, pero Él en su justicia le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, vamos a leerlo. Génesis 3:15, en su justicia le dijo a la serpiente lo que le iba a pasar y por medio de quién le iba a pasar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Calcañar en otras traducciones aparece como talón. Talón. Y dice que la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, que la Virgen que concibió a un hijo, que le colocaron su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese Dios manda a un hombre con las mismas características que tuvo el primer hombre, porque el primer hombre, cuando fue engañado y le falló a Dios, era un hombre inmaculado, no tenía pecado. En su condición, Adán, cuando desobedeció a Dios, era sin pecado natural. El pecado entró después de su desobediencia. Entonces Dios tenía que mandar a un hombre con las mismas características, porque de ahí para adelante ningún ser humano, de Adán en adelante, ningún ser humano tenía la calidad para salvar a la humanidad, porque ya el ser humano estaba contaminado con la maldición del pecado. Entonces Dios, he aquí una virgen concebirá. La señal de que la Virgen María queda embarazada, la razón por la cual la Virgen María queda embarazada por el Espíritu Santo, era para que Jesús, al igual que el primer Adán, fuera sin pecado natural. Y por eso el Espíritu Santo en Hebreos 4 dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque a semejanza de hombre fue tentado en todo, pero sin pecado, dice, refiriéndose a Jesús. En 1 Juan 3 dice que Jesús no conoció pecado. En 2 Corintios 5 dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios por medio de él. Y en 1 Pedro dice que Jesús fue un cordero sin mancha y sin pecado cuando murió en la cruz. Jesús no tuvo pecado porque él no fue concebido por un espermatozoide humano, fue concebido en el vientre de su mamá por el Espíritu Santo. Y ese es uno de los grandes misterios y los grandes pilares de la fe cristiana. Porque si Jesús no hubiese nacido de la manera que nació, para vivir como la manera que vivió, no hubiese cumplido la misión que Dios desde la eternidad
le había encomendado a él. Por eso es que Jesús tenía que ser sin pecado. De esa manera, Jesús se convierte en el absoluto y el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Porque nosotros sabemos que Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, era 100% Dios y 100% hombre. En su condición de hombre, se identificó con nosotros a la humanidad. Y por eso dice, ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos, Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús, si hay alguien que se puede compadecer de nosotros y entendernos y llevar nuestra necesidad a Dios, es Jesús. Y en su condición de Dios, es el único ser que ha existido en la historia del universo. Inclusive ni el Espíritu Santo ni el Padre tienen esta condición de Jesús, porque el Padre es espíritu únicamente. Dice Juan 4, el Padre es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, diciendo que Dios es espíritu. El Espíritu Santo es un espíritu, pero Jesús es el único que en su doble naturaleza accede al 100% a nosotros como humanos, y en la naturaleza de Dios puede acceder al 100% a la divinidad y a la santidad de Dios. Y por eso Jesús es el mediador perfecto, el único. No, por eso de la intercesión de los santos y de María es antibíblico. Antibíblico porque ningún ser humano tiene ningún ser que fue humano, que murió, tiene la capacidad de estar en la presencia de Dios al nivel que Jesús está. Dice la palabra de Dios que Jesús se sentó a la diestra de la majestad de Dios, porque en su condición de Dios, Él le dijo al Señor en Juan 17, devuélveme la gloria que tenía junto contigo antes de que el mundo existiese. Jesús todo el tiempo estuvo con Dios. Después que muere y resucita, nuevamente se ubica al lado de Dios. Y por eso es que en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y era Dios. Ahí Jesús, en su condición de Dios, puede acceder a la divinidad y a la santidad del Padre a interceder por nosotros. Él en esa divinidad está en la presencia de Dios, y ahí en esa divinidad, al ver nuestra debilidad humana, Él le puede decir al Padre, yo también fui ser humano y sé qué significa eso. Si hay alguien que nos puede entender en el universo, es Jesús. Y por eso es que Él salva. Por eso el nombre de Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Habíamos leído ahorita. Salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miren qué tremendo. El pecado fue algo tan grave, fue algo tan negativo, en que Adán, el desobedecer a Dios, que Dios necesitó hacerse hombre para salvarnos él mismo. De otra manera no hubiese sido posible. Ahí nosotros podemos dimensionar lo grave que fue el pecado de Adán. Tan grave fue que ahí mismo en Colosenses 1, vayamos a Colosenses 1, ahí nos dice la trascendencia y las consecuencias del pecado, hasta dónde tuvo efectos el pecado de Adán, la desobediencia de Adán en la creación. En Colosenses 1, en el versículo 18, habíamos quedado en el 17, en el 18 dice, refiriéndose a Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y miren lo que dice el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Sí, el pecado de Adán tuvo consecuencias espirituales a nivel inclusive del cielo. No fue algo solamente efectos aquí, terrenalmente hablando y negativamente hablando para con nosotros. Dios, con la muerte de Jesús, reconcilia nuevamente consigo todas las cosas. Por eso es que en 1 Timoteo 4 dice, porque todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Pero por qué? Porque ya Dios lo reconcilió en Cristo. Las restricciones en la ley estaban porque todavía el efecto de la desobediencia de Adán estaba haciendo todavía mella en lo creado. Pero cuando Cristo muere, con su sacrificio y con su sangre, reconcilia nuevamente con Dios todas las cosas. Dice, a los que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren el 21, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En eso consistió la salvación, con la muerte de Cristo en la cruz, derramando la última gota de sangre. Por eso ahí el nombre de Jesús toma significado y el significado se materializa. Salvador. Salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salva. Entonces Jesús, en esa condición de hombre, o Dios en Jesús, a través de la obra de Jesús, vence a favor nuestro al pecado, a Satanás y al reino de las tinieblas y a la muerte. Pero solamente Dios en Jesús podía llevar a cabo lo que la Biblia llama la ofrenda que Dios requería para arreglar todo el efecto negativo del pecado que hizo Adán. Entonces, ese Emmanuel, Dios con nosotros, ese Dios invisible en Cristo, se hace hombre, se hace visible para solucionar todo el problema que el primer Adán, el de Génesis, había originado por su desobediencia a Dios. Viene Jesús en una condición similar, el Hijo de Dios sin pecado, igual que Adán, a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera, a favor nuestro, vence al pecado, a Satanás, al reino de las tinieblas y de la muerte. Y de esa manera Jesús solamente pudo cumplir la propiciación. Esa palabra es clave para entender la obra de Jesús. Propiciación. Eso significa ofrenda requerida por Dios, ofrenda que se requiere para hacer un sacrificio. Entonces, Dios, para redimir a la humanidad, para arreglar el problema de la humanidad, en Génesis 3 exigía un sacrificio. Y el único que tenía las calidades y las cualidades para cumplir ese sacrificio fue Jesús. Ningún otro ser humano podía hacerlo. Entonces, por eso Cristo, la propiciación, esa ofrenda, a través de esa ofrenda, Dios lleva a cabo el acto de la redención. De Cristo nos compra con la sangre, con la propiciación y la redención se llevan a cabo en la cruz. Ahí Cristo se hace la propiciación para llevar a cabo la redención. La redención es pagar un precio. Redimir es pagar un precio. Él pagó el precio para liberarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, por eso Jesús, Jehová salva, Dios salva. De eso nos salvó el Señor en Jesús.
Cristo, la palabra Cristo, significa ungido. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Jehová salva. Cristo significa ungido, ungido o escogido, elegido. Pues Dios, a lo largo del Antiguo Testamento, vemos que Dios escogía a personas para ser reyes, para ser sacerdotes y para ser profetas. Cuando Cristo nace, Dios, la palabra Cristo, vaya a Mateo 16, porque Jesús es el nombre, pero Cristo hace parte de la acción que lleva a cabo ese nombre, lo que implica la acción de ese nombre, para qué Dios lo escogió. Entonces, en Mateo 16, y aquí esta pregunta es importantísima, Mateo 16, 13, porque aquí hay una respuesta histórica y mental y humana de quién es Jesús, pero también está la respuesta que solamente el Espíritu Santo de Dios acerca de Jesús puede hacer en el hombre. Y dice en Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que tiene vigencia hoy. Tú le preguntas a los musulmanes quién es Jesús, ellos dicen que fue un profeta. Le preguntas a los judíos quién es Jesús, y ellos dicen que fue un rabino y un impostor por hacerse pasar el Mesías. Le preguntas a los políticos quién es Jesús, dicen que era un activista. Es más, por ahí dijeron que Jesús fue el grupo ese que estaba por ahí, ¿cómo que eran? Los desadaptados, ¿cómo era que se decían? Los que se levantaron en Europa y en Estados Unidos en protesta de los indignados. Pues dijeron que el primer indignado fue Jesús. Le preguntas a las religiones del lejano oriente y dicen que Jesús fue un iluminado más, como Buda, como Confucio, como Krishna. Entonces, todo el mundo tiene una respuesta de quién es Jesús. ¿Quién dicen los hombres quién soy yo? Y hoy cualquiera puede responder algo acerca de Jesús, porque es innegable su existencia. Dice el versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Siempre alguno tiene una respuesta, un concepto de quién es Jesús. Pero mire lo que dice en el versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tú eres el escogido, el elegido del Dios viviente. Es lo que le responde Pedro a Jesús. Tú eres el escogido, el elegido del Dios viviente. Y miren lo que dice Jesús. Y entonces le respondió Jesús: doblemente feliz. Bienaventurado significa doblemente feliz. Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación bíblica de Jesús solamente la podemos tener por el Espíritu Santo de Dios. Considerémonos unos privilegiados entre los 7.000 millones de habitantes que hay en la humanidad, que tenemos la revelación real de quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el escogido de Dios, al quien Dios escogió para llevar a cabo la obra de salvación de la humanidad, haciéndose un Emmanuel, un Dios con nosotros. Ese es Jesús. Ese es nuestro Jesús.
En la palabra de Dios hay muchos adjetivos con relación a Jesús, al Hijo. Ya vimos uno que es el Hijo de Dios. En Génesis 3:15 hay un adjetivo de quién es Jesús. Ya lo habíamos leído. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, y él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Entonces Jesús es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer a la cual se refería a Dios en Génesis 3:15 es Jesús. Hay otros intérpretes que dicen que es Israel, pero es que Israel en ningún momento le hirió, le aplastó la cabeza al diablo. Jesús sí lo hizo en la cruz. Porque muchas veces la Biblia, Dios se refiere a Israel como la mujer. No, la mujer ahí se está refiriendo a la virgen que concibió. En Génesis 4:10 Génesis 4:10 dice, Dios le dice a Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vayamos a Hebreos 12:24. La sangre de Abel, Dios lo declara justo por la obra de Abel, por lo que Abel hizo al llevar el sacrificio y la ofrenda que Dios había delimitado que los hombres le hicieran en ese momento determinado. Y por esa razón su hermano Caín lo asesina. En Hebreos 12:24 hace relación a lo que pasó en el evento de Caín y Abel, pero haciendo un traslado a lo que Jesús hizo por nosotros. Hebreos 12:24, miren cómo dice. Bueno, vamos a leerlo desde el 18 para que le tengamos el hilo conductor de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos apropiemos. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Así está refiriendo al monte Sinaí, cuando en Éxodo 19 Dios descendió al Éxodo en el monte Sinaí. Es lo que está diciendo ahí. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y en el versículo 24, a Jesús, el mediador, en mayúscula, por eso estamos dicho el único, el perfecto mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel clamó justicia a Dios desde la tierra, la sangre de Jesús hoy está clamando justicia a Dios. Y por eso el juicio de Dios viene sobre los inconversos, sobre los que rechazan a Jesús. Porque es que Dios le dijo a la humanidad, te voy a salvar. Ahí está la cruz. Derramó la última gota de sangre para salvar a la humanidad. Pero la humanidad
se deleita en rechazar a Jesús. Esa sangre está pidiéndole justicia a Dios y esa sangre no ha sido derramada en vano. En nosotros la sangre nos salvó, gloria a Dios, aleluya. Pero los que no creen, esa sangre es para juicio. En Génesis 7, 9, que habla de, en Génesis capítulo 7 al capítulo 9, o capítulo 7 y capítulo 8 habla de el diluvio. Y en el diluvio, en el arca, se salvó Noé y su familia. Bueno, esa arca representa a Jesús. Esa arca representa a Jesús. Y lo más tremendo del arca es que quien cerró la puerta del arca fue Dios, no Noé. Fue Dios, y Dios cerró la puerta, dice. ¿Y cuándo cerró Dios la puerta? Cuando entró Noé con sus hijos y la esposa de sus hijos. Eso es uno de los eventos que nos debe llenar de nosotros de fe y de esperanza en esa promesa de que creen en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. El arca era Jesús. En Génesis 12, 1, 3, alguien que busque Gálatas 3, 8. Génesis 12, 1, 3. Cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa que extiende a Isaac y que extiende también a Jacob. Y dice Génesis 12, 1, 3. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren, los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición pasó a Isaac y pasó a Jacob. Pero miren cómo es la revelación del Espíritu Santo de detallada. Primero, Dios dice: a través de una mujer van a ser un hombre. Cuando nació Noé, la palabra Noé significa consuelo. Y dice la Biblia, porque de pronto Dios nos consolará de la tierra que maldijo por causa del hombre. Era un hombre que iba a venir nacido de una mujer. Pero ya Dios en Génesis 12 nos dice a través de quién viene ese hombre. Entonces, a través de Abraham, los musulmanes dicen que era Mahoma. Pero entonces Dios cierra el cerco. No es Ismael, es Isaac. Ya sabemos nosotros la línea que va a llevar el nombre de la salvación de Dios, por dónde iba a venir. Entonces, como no era Esaú, no venía de los edomitas, que era el pueblo, sino que venía de la línea de Isaac. Entonces ya sabemos que viene por el lado de Jacob. Entonces Dios le reitera la promesa a Jacob: porque en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya después va por la línea de Judá hasta llegar a David. Pero en Gálatas 3:8, ¿cómo dice? ¿Quién lo lee? Gálatas 3:8. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la bendición con el creyente. Ahora no, espérate un momentico, que ese no es el versículo. Es cuando dice que cuando dice
y la simiente, no es que hablaba de muchas simientes, sino una simiente, y la simiente es Cristo. El 16. Sí, 3:16. Ahora bien, Ese versículo, exacto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a los y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa que Dios hace a Abraham en Génesis 12:3, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, se está refiriendo, ya Dios se estaba refiriendo a la venida de Cristo y a la obra de Cristo en la cruz. Ya Dios lo estaba profetizando. En Éxodo, Jesús es el tabernáculo y la obra que se lleva a cabo en el tabernáculo. Cuando estudiamos Éxodo aquí, nos dimos cuenta de todo lo que el tabernáculo representaba. En Deuteronomio 18, otro adjetivo acerca de Jesús. (18:15) Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. En Juan 7:40 dice: ¿a qué profeta? ¿A qué se refiere el profeta? Juan 7:40, cuando Jesús estaba dando sus discursos, división entre la gente, después que Jesús daba sus discursos en el Evangelio de Juan, dice en el versículo 40 del capítulo 7: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es el profeta. Se estaban los judíos conocedores del Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, de todos los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Ellos sabían que Dios había prometido que iba a venir un profeta. Dice: este es el profeta. Entonces, cuando Dios escoge a Jesús, lo escoge como el profeta, como el sacerdote y como el rey. El profeta que había prometido que iba a venir, el rey descendiente de David, y el sacerdote conforme al sacerdocio de Melquisedec, rey sacerdote. Josué, ya habíamos dicho que Jesús salva. En Isaías 9:6 hay otros adjetivos con relación a Jesús. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y dice el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh
de los ejércitos hará esto. Y si es el celo de Dios quien lo va a hacer, denlo por hecho. Porque lo va a hacer Dios en su celo, no a favor de Israel y no a favor de la iglesia. Hay cosas que Dios va a hacer porque es necesario que las haga, porque ya determinó que lo iba a hacer, independientemente de la fidelidad de Israel o de la iglesia. Porque Israel toda la historia fue infiel a Dios. El Señor se reservó 7,000 profetas que no doblaran sus rodillas a Baal. Pero la iglesia también ha sido infiel a Dios, bastante. Pero la fidelidad a Dios, a su palabra, es lo que no ha permitido que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Ahí mismo en Isaías el 11, en el versículo 7 de acá de Isaías 9 hablaba de David. En el versículo 11 habla del papá de David. Versículo 11, 1 y 2. Saldrá una vara en el tronco de Isaí. Ese es el papá de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Ahí se nos muestra en qué estaba, cómo se subdivide el Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo estuvo sobre Jesús. Jesús fluyó en todos estos espíritus que dice Isaías 11. Pero lo más tremendo de todo es que en Apocalipsis 22, miren lo que dice. Ya les digo, cuando dice, yo soy la raíz. Ahí está, mire. Yo, Jesús, Dios salva, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Y dice, yo soy la raíz del linaje de David. En Isaías 11 dice que del linaje de Isaí. No, Jesús dice, no. El Espíritu Santo dice, no. El que sustenta todas las cosas, por el cual todas las cosas subsisten, es Jesús. Entonces, la raíz del linaje de David es Jesús mismo. Mire, ¿a qué nos dimensiona la palabra de Dios, el personaje de Jesús y la obra de Jesús? Por eso, Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tiene otro adjetivo ahí, la estrella resplandeciente. La estrella resplandeciente de la mañana. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren qué tremendo ese pasaje. Va Jesús con una multitud. Bartimeo, un hombre ciego, en la puerta de la ciudad, con el sentido de la audición desarrollado, pregunta, ¿quién viene? Y le dicen, Jesús Nazareno. La multitud viene con Jesús Nazareno. Pero como la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, Bartimeo dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la multitud le decía que se callara. Pero es que la multitud le decía que se callara porque decían, de Nazaret no puede venir el hijo de David. El hijo de David tiene que venir de Belén o de Jerusalén. Pero ellos no aceptaban, ¿cómo es que Jesús es nazareno, hijo de David? Y después gritó más fuerte y Jesús lo mandó a llamar. Jesús, hijo de David. El ciego, el que no veía a Jesús, fue el que dio testimonio a la multitud que Jesús era el hijo de David. Jesús lo manda a llamar y delante de todos le devuelve la vista para demostrarle a ellos lo que dice Isaías 61:1, que vino a dar vista a los ciegos.
Eso solamente lo hace el Mesías. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento le dio vista a los ciegos. Entonces, el profeta, el Mesías, el ungido, fue el que a través del ciego demostró quién era. El linaje de David. En Apocalipsis 2:8, ya vamos a terminar, dan otros adjetivos de Jesús. En Apocalipsis 2 y capítulo 3 hay unos adjetivos de Jesús y hay unas funciones de Jesús o unas acciones de Jesús o algo que Jesús tiene a favor nuestro. En Apocalipsis 2:8 hay otro adjetivo acerca de Jesús. Dice el mensaje a la iglesia de Éfeso. No, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, el primero y el postrero. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El primero y el último. Hay otro adjetivo de Jesús. En Apocalipsis 2:18. Sería bueno que leyéramos los titulitos, estudienlos, los títulos de cuando Jesús se presenta en las iglesias. En Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Lo que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre. Amén. 3:14. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Esa es la más espectacular de todas. El amén. El testigo y fiel y verdadero. ¿Por qué el amén? Porque en 2 de Corintios 1 hay una promesa para nosotros como iglesia a la cual nos debemos aferrar. 2 de Corintios 1, versículo 19, 2 de Corintios 1. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él. Amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo, en Él son sí y en Él son amén. Pues Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, el amén. Vamos a orar. 2 Corintios 2, al video, vamos a ver el video. El Espíritu Santo quiso que el video fuera al final, mejor. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo, él es el rey de gloria, es el rey de reyes, él es el Señor de señores, ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces?
Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Aleluya. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche, Dios. Gracias por Jesús. No sobra toda la vida en la tierra ni en la eternidad, Señor, para agradecerte por Jesús, Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro Emmanuel, por ser nuestro Cristo. Gracias, Señor, porque todas las promesas en Jesús, en Él son sí y en Él son amén, Dios. Padre, de acuerdo a tu palabra, Señor, te pido de una manera especial por todas y cada una de las familias aquí representadas, Señor, para que, de acuerdo a lo que tú prometiste en tu palabra, nos des la fuerza y la fortaleza, Señor, la fe y la esperanza para seguir adelante, Señor, independientemente de las circunstancias y de las situaciones que estén atravesando nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque para los que te amamos a ti todas las cosas nos ayudan a bien, conforme con el propósito con el cual tú nos has llamado, Señor. Y nos has llamado para que en Cristo seamos hijos de Dios y en Cristo esperanza de gloria, Dios. Te amamos, Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias en esta noche, que así como guardaste nuestra venida a este lugar, guarda nuestra salida de este lugar, Señor, y que lleguemos, Señor, al lugar de nuestro destino, Señor, sin ningún tipo de peligro y sin ningún tipo de contratiempo, Señor. Que seas tú yendo, como dice tu palabra, delante de nosotros como un poderoso gigante, Dios, y que tu gloria sea nuestra retaguardia, Dios. Y te pedimos, Padre, por todos y cada uno de nuestros familiares, Dios, para que tú los salves, Dios, de acuerdo a tu promesa, que si creemos en Jesús, nuestras casas serán juntamente salvas con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.